Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la respiración aeróbica. Recordamos que en la clase anterior estábamos viendo la respiración anaeróbica, es decir, cuando no interviene el oxígeno. En este caso, en este tipo de respiración, sí interviene el oxígeno. Es más, el oxígeno va a ser el aceptor final de los electrones y protones que se producen en los eventos que ocurren durante la respiración aeróbica. La respiración aeróbica, como dice aquí, es un tipo de metabolismo energético en el cual los cerebros extraen de las moléculas orgánicas, recordamos que la principal molécula orgánica es la glucosa, de ahí extraen energía y esta glucosa, que es una molécula grande, finalmente termina convertido en moléculas pequeñas como el CO2, como el agua, pero lo importante es que de ahí se obtiene energía. Recordarán que en la clase anterior veíamos cómo a partir de la glucosa se producen dos ATP netos, dos NAD citosólicos y se obtenían dos piruvatos. Esos piruvatos eran la materia prima para la fermentación, por ejemplo. Pero esos piruvatos, recuerden, podía ingresar también a las mitocondrias, obviamente en los organismos que tienen mitocondria porque hay células que no tienen mitocondrias, como los glóbulos rojos. Y hay células que, teniendo mitocondria, prefieren hacer su respiración anaeróbica por una cuestión de tiempo. Es más rápido la respiración anaeróbica. Bien, pero los organismos que sí tienen el tiempo y tienen mitocondria, este piruvato se va a meter, va a ingresar a esta organela y adentro es donde va a ocurrir la respiración aeróbica en el interior de estas organelas. Ahí tenemos nuestra fórmula general, ahí está la fórmula glucosa, se requiere oxígenos y finalmente se produce agua, se produce CO2 y lo que queremos, ATP, energía. Las fases de la respiración aeróbica. Todo empieza con la glucólisis, pero recuerden que la glucólisis es anaeróbico. Esa es la parte inicial, tanto para la respiración anaeróbica como aeróbica. Esa es la parte preliminar. Luego de que en la glucólisis se produjese el piruvato, este ingresa a la mitocondria y ocurre el proceso de acetilación. En ese proceso de acetilación, el piruvato se va a descarboxilar, es decir, va a perder carbono en forma de CO2 y se va a formar un compuesto que se llama acetil. Por eso es que a ese evento se le llama acetilación. Y ya que perdió un carbono, también se le llama descarboxilación. O también se llama deshidrogenación, porque este piruvato se va a oxidar y va a perder hidrógenos que van a ir a parar al NAD. Eso lo vamos a ver después. De la acetilación continúa el ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de los ácidos cítricos. Ciclo de Krebs que ocurre en la matriz de la mitocondria. Finalmente tenemos la cadena respiratoria de electrones y la fosforilación oxidativa que ocurre ¿dónde? En las crestas mitocondriales. En este cuadro vemos los lugares donde se suceden, donde ocurren, donde se llevan a cabo todos estos eventos. Tenemos que la glucólisis en el citoplasma, acetilación en el interior de las mitocondrias, el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial o mitosol y la fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales. Recordamos la fase. Glucólisis ya lo estudiamos, no lo vamos a ver eso. Acetilación, ciclo de Krebs, fosforilación. Empezamos por la acetilación. Aquí dice, cada piruvato de la glucólisis viaja al mitosol. Recuerden que mitosol es la matriz de la mitocondria, donde se convierte en una molécula de dos carbonos unidas al coenzima A. Bien, veamos aquí gráficamente. Aquí está el piruvato. Miren en lo que se convierte, ve, en acetilcoenzima A. Primero en acetil, luego en coenzima A. En este proceso, mírenme, se pierde una molécula de dióxido de carbono. Por lo tanto, el piruvato se está descarboxilando. Y fíjense por este lado,
El NAD se convierte en NADH. Por lo tanto, el piruvato se está deshidrogenando porque el hidrógeno que tiene este compuesto lo obtuvo del piruvato. Por eso que a este proceso se le llama acetilación, deshidrogenación o descarboxilación. ¿Cuáles son los productos de la acetilación? Acetil, CO2 y NAD. Recuerden que se va a obtener un NAD por cada piruvato, pero como de una glucosa se obtienen 2 piruvatos, entonces de una glucosa se obtendrán en este proceso 2 NADs. Bien, para efectos energéticos lo que cuenta es el NAD, el FAD, el GTP, no el CO2. El CO2 ya es un producto de desecho, de descarte. Por eso que en cuanto se produce, se elimina de la mitocondria, se elimina de la célula y se elimina del organismo por medio de nuestra nariz, mediante el proceso de expiración. Aquí tenemos una mitocondria. Miren, para hacer más esquemático, ahí está la célula tiene bastantes mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias corresponden tanto a células vegetales como a células animales. Los que no tienen mitocondrias son las bacterias. Ellos no tienen. Las procariotas no tienen mitocondrias. Bien, ahí están las mitocondrias, bastantes mitocondrias. Una célula que tiene abundantes mitocondrias son las células musculares. En una persona que hace ejercicio, más o menos 2000 mitocondrias en cada célula muscular. Miren esta mitocondria, tiene bastante parecido con una bacteria. Eso llevó a varios científicos a conjeturar que las mitocondrias no serían otra cosa que bacterias que ingresaron en otras bacterias. Esto llevó a la norteamericana Lynn Margulis a desarrollar su famosa teoría endosimbiótica, que explica la conversión de bacterias procariotas en eucariotas. Es decir, las eucariotas habrían surgido por fusión de células procariotas. Esta mitocondria, miren, algo no solamente morfológicamente se parece a las bacterias, a las procariotas, sino también genéticamente. Miren, su material genético es circular, ADN circular, bicatenario circular, como lo tienen las bacterias. Y a nivel ribosómico, otra similitud más, se parece a los ribosomas bacterianos. Muy bien. En estas organelas se va a llevar a cabo la respiración aeróbica. Aquí tenemos una mitocondria, un poco más específico, es bimembranosa, ahí tiene su membrana externa, su membrana interna, y la membrana interna se invagina, fíjense por acá, mire bebé, acá está la membrana interna, se hunde. Esas invaginaciones, esas puntitas, se llaman crestas mitocondriales, las puntitas. ¿Y de dónde resulta? De las invaginaciones de la membrana interna. Y toda la matriz, toda esta parte anaranjada oscura, toda esa matriz se llama mitosol. Mitosol. Importante porque ahí va a ocurrir el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Esto es epónimo del científico Krebs. Krebs siempre se utilizan, quedan los nombres del científico que lo descubrió o lo estudió. Propuesto por Hans Krebs en los años de 1937, se realiza, ya sabemos, en el mitosol o matriz de la mitocondria. También se llama ciclo de los ácidos cítricos o ciclo de los ácidos tricarboxílico. Es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de los glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos también. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Por cada glucosa se van a producir 6 NADs, 2 FADs, 2 GTPs y 4 CO2. Si la pregunta fuese por cada piruvato, serían 3 NADs, 1 FAD, 1 GTP, 2 CO2. ¿Por qué? Porque recuerden que de una glucosa salen 2 piruvatos. Aquí ya está ya, de los 2 piruvatos en total. Para fines energéticos vale el NAD y el FAD. El GTP ya no. ¿Por qué razón?
porque lo que se intenta es obtener adenosín trifosfato. Recuerden que los enlaces de alta energía se encuentran entre los grupos fosfatos y el ATP tiene 3 grupos fosfatos, pero tiene 2 enlaces de alta energía, llamadas enlaces de Lidman. El GTP, que es el guanosin trifosfato, también tiene 2 enlaces de alta energía. Por lo tanto, energéticamente hablando, un GTP es igual que un ATP. Lo único que cambia es su base nitrogenada, adenina por guanina. Y el CO2, eso es desecho, eso no cuenta. Aquí tenemos a nuestro ciclo de Krebs. Miren, esto es una danza bioquímica, un conjunto de reacciones químicas. ¿Quién ingresa al ciclo de Krebs? El acetil-CoA. Siempre les he dicho, jóvenes, que esto puede parecer complejo, pero lo que tendrían que aprenderse, si es que no pueden aprenderse todo, es quién ingresa al ciclo, con quién se junta y qué se forma. Esas 3 cosas básicas. ¿Quién ingresa? El acetil-CoA. ¿Con quién se junta? Acá está, con el oxalacetato, que es una molécula que tiene 4 carbonos. 2 que tiene el acetil, se forma una molécula llamada citrato, que tiene 6 carbonos. Después de eso ya viene pues el aconinato, el isocitrato, el alfa-acetoglutarato, succinil, sucinato, fumarato, malato y otra vez oxalacetato. Ya. Recuerda esas 3 cosas. ¿Quién ingresa? ¿Con quién se junta? ¿Qué se forma? Bien. Ahora, si no puedes aquí gráficamente, mediante una musiquita, pues ahí está, escúchala. Bien, ahí tienen el RAP del ciclo de Krebs que se realiza, no se olviden, en el mito Sol. Ahora, la cadena transportadora de electrones en la fosforilación oxidativa es la parte final ya, es la parte final. ¿Dónde se efectúa? En las crestas mitocondriales. Jóvenes, el NAD y el FAD que derivan del ciclo de Krebs viajan hasta las crestas y estos van a permitir la fosforilación, es decir, la formación de ATP. Recuerden que por cada molécula de ATP se van a producir 36 o 38 ATPs por cada glucosa. Y esto va a depender del sistema de lanzaderas. 36 será con el glicerol fosfato y 38 con el malato aspartato.